Muy buen día para todos. En este video veremos descomposición en factores primos. ¿Qué es la descomposición en factores primos? Descomponer un número natural en factores primos es expresarlo como un producto o multiplicación donde todos los factores son números primos. Recordemos que los números primos son números que solo tienen dos divisores, los cuales son el número 1 y ellos mismos. Entre los números primos tenemos el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11, el número 13, el número 17, el número 19 y continúa. Veamos cómo hacer la descomposición en factores primos. Aviso: antes es necesario tener claro los principales criterios de divisibilidad. Si no es así, recomiendo que vean el video de este tema en este canal. Dejo el link en la descripción del video. Muy bien, entonces para explicar cómo se hace la descomposición en factores primos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer la descomposición en factores primos del número 60. Para ello vamos a tener a la mano los primeros números primos, que son el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11. Esto continúa, pero normalmente para hacer descomposición en factores primos necesitamos son estos números. Entonces el primer paso, o lo primero que se debe hacer, es verificar si el número que vamos a descomponer, en este caso el 60, verificar si es divisible por el primer número primo, en este caso el número 2. Por eso es tan importante tener claro los criterios de divisibilidad, porque para hacer la descomposición en factores primos los tenemos que aplicar. Muy bien, entonces, como decía, el primer paso es verificar si el número al que vamos a descomponer, verificar si es divisible por el primer número primo, o sea, por el número 2. Recordemos que cuando decimos si es divisible, lo que estamos queriendo decir es verificar si el número 60, al hacer la división por el número 2, obtenemos un residuo 0. Vamos a hacerlo aquí rápidamente a un lado. Vamos a colocar al número 60 y lo vamos a dividir por el número 2. El 2 en el 6 está 3 veces. 3 por 2, 6, a 6, 0. Bajo el 0, 0 al cociente. Entonces observemos algo. Obtuvimos como residuo de esa división 0. Eso nos está queriendo decir que el número 60 es divisible por el número 2, porque al hacer la división obtenemos residuo 0. Eso es también, o se puede interpretar también como que al hacer la división de 60 dividido 2 es una división exacta, porque el residuo de esa división es 0. Entonces, primer paso, verificar si el número es divisible por el primer número primo. Es decir, verificar si este número, al ser dividido por el primer número primo, obtenemos un residuo de 0. Entonces, como el número es par, sabemos que es divisible por 2. Entonces efectuamos esa división, 60 dividido 2, o lo que es lo mismo, mitad de 60. Aquí ya la hicimos, entonces vamos a colocar el resultado abajo del número que estamos descomponiendo, o sea, 30. El siguiente paso es verificar si a ese resultado también se puede dividir exactamente por el número 2, o sea, si este número es divisible por el número 2. Podemos ver que también es un número par, entonces se puede dividir por el número 2. Entonces efectuamos esa división. 30 dividido 2. 30 dividido 2 obtenemos 15. Una vez más, verificamos si ese resultado se puede dividir por el número 2 nuevamente, pero ya vemos que es un número impar,
por tanto no se puede dividir por 2. O sea que hasta este punto se pudo dividir consecutivamente por el número 2. Por tanto, ya tenemos que verificar con otro número. Entonces, lo vamos a hacer siempre en orden. Ya hasta este punto pudimos dividir por 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir por el siguiente número primo. O mejor, vamos a verificar si con este siguiente número primo, que en este caso es el 3, verificamos si ese número es divisible por ese número. El 15 es divisible por 3. Entonces, lo que vamos a hacer es efectuar esa división. Entonces, 15 dividido 3 obtenemos 5. O lo que es lo mismo, tercera de 15 obtenemos 5. Lo que hacemos es verificar si ese resultado se puede seguir dividiendo por ese número. Pero observemos que como es el número 5 y es un número primo, no se puede dividir por 3. Entonces uno normalmente continúa o verifica con el siguiente número primo. En este caso pues es el 5. Pero en este caso tampoco había necesidad de verificar porque como el número 5 es un número primo, no se puede dividir por números diferentes al 5 y al 1 de manera exacta. Entonces, lo único que se le puede hacer es sacarle quinta, o 5 dividido 5, y vamos a obtener 1. Cuando en esta columna de acá llegamos al número 1, ya hemos terminado con nuestra descomposición en factores primos, o hemos terminado parcialmente. Ya lo que falta es expresar ese número, o sea el 60, como la multiplicación de esos números resultantes. O sea que el 60 es igual a la multiplicación de estos 4 números primos, o sea 2 por 2 por 3 por 5. Y si verificamos efectivamente ese número o ese resultado va a ser 60. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5 es 60. Entonces observen que lo que hemos hecho es mostrar cómo el número 60 se puede expresar como la multiplicación de números, solamente números primos. Entonces ese es básicamente el procedimiento a seguir cuando vamos a hacer una descomposición en factores primos. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a hacer la descomposición en factores primos del número 420. Entonces lo mismo que mencionábamos ahora. Vamos a tener a la mano los primeros números primos, que son el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11. Y esto pues continúa. Pero como les decía ahora, normalmente se utilizan son los primeros números primos. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Es verificar si el número que vamos a descomponer se puede dividir exactamente por el número 2. O lo que es lo mismo, verificar si este número es divisible por el primer número primo. O sea que al realizar la división de 420 dividido 2 obtengamos como residuo 0. Podemos ver que como el número es par, efectivamente se puede dividir por 2 exactamente, o es divisible 420 por 2. Entonces, sí podemos realizar la división. Entonces vamos a hacerla acá a un lado, 420 dividido 2. Entonces el 2 en el 4 está 2 veces, 2 por 2, 4, 4, 0. Bajo el 2 en el 2 está una vez, 1 por 2, 2, a 2, 0. Bajo el 0 y 0 al cociente. Observemos que efectivamente obtuvimos como residuo 0. O sea que eso nos está indicando que el 420 es divisible por el número 2. O lo que es lo mismo que el 420 al ser dividido por 2 es una división exacta. Y aquí tenemos entonces nuestro resultado de la división. Entonces, como es divisible, hacemos la división, que ya la hemos hecho acá, y colocamos el resultado abajo del número, en este caso 210.
Una vez más, verificamos si este resultado se puede dividir por el primer número primo, o sea por 2, y como es un número par, efectivamente se puede dividir exactamente por 2. Por tanto, realizamos nuevamente la división. Entonces, hacemos la división aquí a un lado. 210 dividido 2. El 2 en el 2 está una vez, 1 por 2, 2. A 2, 0. Bajo el 1. En el 1 no cabe, entonces 0 al cociente. Bajo el 0 está 5 veces. 5 por 2, 10. A 10, 0. Observemos que entonces como residuo tuvimos 0. Y aquí tenemos nuestro resultado. Por tanto, colocamos el resultado abajo del número 210 a 105. Una vez más, verificamos si este resultado se puede seguir dividiendo por 2, pero ya vemos que es un número impar. Entonces, ya lo que hacemos es verificar con el siguiente número primo, siempre siguiendo un orden, siempre verificar con el primer número, si no se puede con el primero, verificar con el segundo, si no se puede con el segundo, con el tercero, y así sucesivamente, siempre siguiendo ese orden. Aquí podemos ver que el 105 es un número divisible por 3. Por criterios de divisibilidad sabemos que es divisible por 3. O sea que si dividimos al 105 por el número 3 obtenemos una división exacta y por tanto el residuo será 0. Entonces realizamos la división aquí a un lado, 105 dividido 3. El 3 en el 10 está 3 veces, 3 por 3, 9, a 10, 1, bajo el 5. En el 15 está 5 veces, 5 por 3, 15, a 15, 0. Entonces aquí obtenemos, vemos que nuestro residuo es 0 y aquí tenemos nuestro resultado que es 35. Por tanto, 105 dividido 3 obtenemos 35. Verificamos si este nuevo número se puede dividir por 3 y tampoco, o en este caso no se puede dividir por 3, entonces continuamos con el siguiente número que es el 5. Como es un número que termina en 5, sabemos que sí es divisible por 5. Entonces efectuamos la división, 35 dividido 5. Ya esta es una división muy sencilla, no la vamos a realizar como esta. Entonces obtenemos como resultado el número 7. El 7 no se puede seguir dividiendo por 5 porque es un número primo. Se tiene que dividir solamente por sí mismo o por 1. Entonces le sacamos séptima o 7 dividido 7 y obtenemos 1. Cuando ya llegamos a este punto o en esta columna al número 1 ya hemos terminado parcialmente nuestra descomposición en factores primos. Entonces ya lo que nos resta es colocar el número al que le estamos haciendo la descomposición y expresarlo como la multiplicación de estos resultados que obtuvimos aquí. O sea que el número 420 es igual a 2 por 2 por 3 por 5 y por 7. Y de esta manera el número 420 expresado como una multiplicación solamente de números primos. Entonces, hasta aquí este otro ejemplo. Quiero que veamos algo. Aquí está lo que acabamos de hacer, la descomposición en factores primos de este número, y que para realizarlo hicimos divisiones sucesivas. El procedimiento así se puede volver un poco largo y tedioso dependiendo del tamaño del número, si es un número muy grande. Entonces les voy a mostrar un sencillo truco para realizar la descomposición de una manera más ágil y sin la necesidad de realizar esas divisiones sucesivas. Para ello vamos a realizar esa misma descomposición con ese mismo número, o sea de 420. Entonces el truco consiste en lo siguiente: vamos a separar el número por cifras, o le vamos a separar los dígitos a el número, y el procedimiento es similar, solamente que vamos a separar las cifras o los dígitos del número. Entonces lo mismo,
verificamos si se puede dividir por el primer número primo, que en este caso es el 2, y ya lo que cambia es lo siguiente. Verificamos o determinamos cuántas veces cabe este número en la primera cifra o en el primer dígito. Podemos ver que cabe 2 veces, o cuántas veces está el 2 en el 4, está 2 veces. Entonces 2 por 2 nos da 4, y verificamos cuánto le falta a este número para llegar a esta cifra, o sea que le falta 0. Ese número que resulte se lo colocamos al lado de la siguiente cifra que tenemos en el número. Entonces repito, primero tomamos el número o el primer dígito y verificamos cuántas veces cabe este número en este primer dígito. Está 2 veces o cabe 2 veces, entonces realizamos la multiplicación. 2 por 2 da 4. ¿Cuánto le falta a este número para llegar a este primer dígito? Pues le falta 0, porque 4, 4, 0. Y se lo colocamos a la siguiente cifra o al siguiente dígito. Observemos que este número no nos cambia en nada, porque colocarle un número a un número, un 0 adelante, pues es lo mismo que si no lo tuviera. Pero igual ese es como el procedimiento a seguir para que lo apliquen en cualquier número. De ahí repetimos el proceso ya con este número que tenemos acá. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Pues cabe una sola vez. Entonces 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. ¿Y cuánto le falta al 2 para llegar al 2? Le falta 0. Entonces ese 0 se lo colocamos a la cifra siguiente. O sea que el procedimiento se repite. Observemos que ya aquí tenemos el número 0, 0, 0, o sea que es lo mismo 0. Entonces hay que mirar cuántas veces cabe el 2 en el 0, pero obviamente no cabe. Entonces en ese caso lo que se hace es multiplicar por 0, para que 0 por 2, 0, a 0, 0. Entonces siempre que el número sea 0 y no se pueda indicar que cabe en ese número, o sea un número menor, por ejemplo 1, se multiplica por 0 y se hace el mismo procedimiento. 0 por 2, 0, a 0, 0. Entonces observen que obtenemos el mismo resultado que si lo estuviéramos haciendo por división. Y ahora el procedimiento se repite. Ya cogemos este nuevo número, también lo separamos en dígitos, en cifras, y repetimos el proceso. Verificamos si este número se puede dividir por 2. Efectivamente, como veíamos allá, sí se podía, y continuábamos el procedimiento. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 2? El 2 en el 2 cabe una vez. Entonces 1 por 2, 2, a 2, 0. Entonces lo mismo, le colocamos el número que nos sobre a la cifra siguiente. 0, 1 es lo mismo que decir 1, no se va a afectar por ese 0 adelante del 1. Miremos algo aquí importante. Miremos que el 2 en el 1 no cabe. Entonces recuerden que cuando no cabe, lo que se hace es multiplicar por 0. Entonces quedaría 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. A 1, o sea, ¿cuánto le falta a este número para llegar a 1? Le falta 1. Y ese número que le falta, entonces se le va a colocar al número o a la cifra siguiente. Repito, tenemos el número 0, 1. Verificamos si el 2 cabe en el 1, entonces obviamente no cabe. Entonces cuando no cabe, multiplicamos por 0. 0 por 2, 0. ¿Cuánto le falta al 0 para llegar al 1? 1. Entonces ese número que sobra se lo colocamos a la cifra siguiente, lo que hace que este número se convierta en el número 10. ¿Y cuántas veces cabe el 2 en el 10? Está 5 veces. Entonces lo colocamos acá. 5 por 2, 10, a 10, 0. Entonces observen que con este procedimiento vamos obteniendo el mismo resultado, y tiene que dar el mismo resultado, sino que de una manera más rápida, aquí porque lo estamos explicando paso a paso, pero de una manera más rápida. Esto hace que el procedimiento sea muy corto y que no haya que realizar divisiones.
Una vez más, separamos las cifras de ese número resultante, que es el 105, y el mismo procedimiento se repite. Ya en este punto no se puede dividir por 2, entonces ya se divide por 3, como lo veíamos acá. Entonces 105 dividido por 3, o tercera de 105. Lo mismo, el 3, ¿cuántas veces está en el 1? En el 1 no cabe, entonces vamos a tener que multiplicar por 0. 0 por 3, 0, a 1, 1. Entonces ese 1 va a este lado. Lo que sobra se coloca en la cifra que está al lado. Repito, verifico que este número cuántas veces cabe en la primera cifra. No es posible porque el número es menor. Entonces se coloca 0 para 0 por 3, 0. ¿Cuánto le falta al 0 para llegar a 1? Le falta 1, y eso que me sobra se lo coloco al número siguiente o a la cifra siguiente. Ahora verifiquemos cuántas veces está el 3 en el 10. El 3 en el 10 está 3 veces. Entonces 3 por 3, 9, a 10, 1. Me sobró 1. Entonces ese 1 que me sobró se lo coloco al lado. Me convierte ese 5 en 15. Y ahora sí, ¿cuántas veces está el 3 en el 15? Está 5 veces. 5 por 3, 15, a 15, 0. Y observen que es el mismo resultado del que estábamos realizando ahora. Ya no necesita hacer este procedimiento porque es un número pequeño. Ya sabemos que tiene quinta de 35, 7, y séptima de 7, 1. Y ya hemos finalizado nuestra descomposición en factores primos del número 420. Ya sabemos que la multiplicación de todos estos números. Entonces observen que de esta manera no hay que realizar ninguna división. Muy bien, finalmente veamos un último ejemplo. Vamos a descomponer en factores primos el número 2100. Entonces vamos a hacer como lo hicimos con los otros casos. Entonces recordemos tener a la mano los primeros números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, que son pues los que más normalmente se usan, y porque también se tiene que hacer en orden el procedimiento de la descomposición en factores primos. Entonces recordemos que lo primero que se hace es verificar si el primer número primo, que es el número 2, divide exactamente al número que vamos a descomponer. Es decir, si este número es divisible por el número 2, entonces podemos observar que el número es par, por tanto entonces sí se puede dividir por el número 2. Entonces siempre en orden, arrancamos con el número 2, si no se puede con el número 2 después verificamos con el número 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a sacarle la mitad a 2100. Entonces acá a un lado vamos a hacer la división. Entonces 2100 dividido 2. Entonces el 2 en el 2 está una vez, 1 por 2, 2, a 2, 0, bajo el 1, 0 al cociente, bajo el 0. El 2 en el 10 está 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0, bajo el 0, 0 al cociente. Entonces observemos que efectivamente el número 2100 sí es divisible por 2 porque el residuo es 0, y obtenemos entonces como resultado de esa división el número 1050, el cual lo colocamos aquí abajo. Lo que sigue es verificar si ese número sí se puede seguir dividiendo por el número 2. Efectivamente, como es un número par, entonces se puede dividir por el número 2. Lo mismo, realizamos entonces la división. 1050 dividido 2. El 2 en el 10 está 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0, bajo el 5. El 2 en el 5 está 2 veces, 2 por 2, 4, a 5, 1, bajo el 0. En el 10 está 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0. Lo mismo, verificamos que efectivamente 1050 si se puede dividir por 2, el residuo es 0. Recuerden que si esto no da 0, entonces estamos haciendo algo mal. Tiene que ser que el número divida exactamente al
al número que estamos descomponiendo. Entonces eso es fundamental pues en el procedimiento. Muy bien, entonces tenemos como resultado el número 525, el cual vamos a colocar entonces aquí abajo, 525. Podemos ver que el número 525 no tiene mitad, es un número impar. Entonces hasta ese punto pudimos dividir con el número 2. Entonces ya verificamos si se puede realizar con el número 3. Entonces siempre en ese orden. Entonces con el 2 ya continuamos con el número 3. Entonces por criterios de divisibilidad, este número es divisible por 3. Recordemos que los números divisibles por 3 es que si sumamos sus cifras y me da un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. O sea, 5 más 2 más 5, obtenemos 12. 12 es un número divisible por 3, entonces el 525 es divisible por 3. Recuerden que eso es de criterio de divisibilidad. Entonces vamos a efectuar esa división de 525 dividido 3. El 3 en el 5 está una vez, 1 por 3, 3, a 5, 2, bajo el 2, en el 22 está 7 veces, 7 por 3, 21, a 22, 1, bajo el 5, tenemos el 15, el 3 en el 15 está 5 veces, 5 por 3, 15, a 15, 0. Efectivamente el residuo es 0, entonces con eso estamos comprobando también que el número es divisible por 3. Y este es nuestro resultado, que es 175. Volvemos y verificamos si es divisible por 3. En este caso el 175 no es divisible por 3. Entonces ya hasta ahí pudimos dividir por el número 3. Vamos a verificar si el número es divisible por el número 5. Como el número termina en 5, entonces se puede dividir exactamente por 5. Entonces 175 dividido 5. Entonces tenemos 175 dividido 5. Obtenemos entonces 3 por 5, 15, a 17, 2, bajo el 5. En el 25 está 5 veces, 5 por 5, 25, 25, 0. Obtenemos como resultado el número 35. El 35 también tiene quinta, se puede dividir por 5, entonces efectuamos esa división. 35 dividido 5, obtenemos 7, y séptima de 7, porque ya es un número primo, tenemos 1. Entonces a este punto ya hemos realizado la descomposición en factores primos. Muchas gracias por ver este video, espero sea de mucha ayuda para ustedes. Regálenme un me gusta para apoyar el canal si les gustó, si les sirvió. Suscríbanse si no lo han hecho y recuerden que estamos en Facebook como Electricidad y Matemáticas. Recuerden al momento de suscribirse darle en la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos de este canal. Hasta la próxima.